si básicamente hemos podido comprobar en la realidad, pero básicamente hemos podido comprobar también en las afirmaciones de los expertos latinoamericanos que han venido, y por último en el señor Iglesias, que en efecto Latinoamérica es un área emergente, con países como Brasil, que son ya directamente potencias. Me gustaría saber exactamente la dimensión más prospectiva que esto pudiera tener a nivel universal. Por ejemplo, ¿qué diferencias pudiera haber entre lo que representa o puede representar como país emergente y el rol a jugar por Latinoamérica, por un lado, respecto al que pueda jugar China o India? Es decir, ¿qué diferencias hay entre esos países emergentes que los distingue, ¿no? Bueno, la pregunta es para mí. Es para los dos. Sí. No, yo creo que cada uno de estos países emergentes tiene una estructura propia, una dimensión propia, incluso yo le diría políticas económicas propias, con cierta confluencia, porque todas ellas usan el mercado y un Estado poderoso de una forma u otra. Ahora, el peso relativo va a depender un poco de las circunstancias en que se muevan todos ellos. Yo creo que Brasil es, sin duda alguna, una potencia emergente cada vez más presente en el mundo, que ha tenido, además, hay que pensar que en el caso de Brasil, Brasil no está actuando en aislado. Junto con Brasil hay toda una organización ahora, UNASUR, que trata de juntar a los países de Sudamérica en una relación, digamos, de tipo horizontal, pero es muy importante, por eso que yo le estaba diciendo que la integración económica de América Latina implica agrandar el mercado. Nosotros en este momento podemos llegar a 550 millones de personas. Un mercado de esa dimensión es un mercado que cuenta a nivel mundial. Brasil es un gran actor internacional, ya lo es miembro de los BRICS, es miembro del G20, está ahora mismo en el Consejo de Seguridad, es decir, es un país que cuenta a nivel internacional, pero también hay detrás una región que de alguna manera está actuando con él, con el país. Ahora, yo pienso que por eso mismo yo le diría que una de las cosas que más se ha agrandado en América Latina es el regionalismo. Pues hay que tener cuidado desde donde se habla en respetar que América Latina hoy es una religión mucho más madura, mucho más consciente de sus problemas y con mucha gana de resolver por ella misma sus problemas. Fantástico, yo creo que hay que respetarlo eso. Digo eso porque a veces cuando nosotros que estamos en organizaciones que tenemos países que están en la Comunidad Europea o Estados Unidos en la OEA, hay que tener mucho cuidado cuando se interviene en reconocer que los países hoy en día están mucho más maduros. Yo diría que el tiempo está jugando a favor de expandir el mercado. Nosotros tampoco podemos generar economías, el exceso de dependencia siempre es preocupante. Una forma de evitar el exceso de dependencia del mundo asiático sería agrandar nuestro mercado. Yo creo que la integración, yo he sostenido siempre el tema de la integración, para mí ha sido un objetivo muy importante, pero creo que hoy por hoy se agranda el papel de un mercado ampliado para poder competir en un mundo de estas grandes potencias que las cuales estamos hoy comerciando. Es decir, yo creo que hoy en día la integración nos permite generar mayores defensas. Nosotros mañana hay una crisis de ajuste en China y sentiremos el impacto en forma muy violenta. Bueno, si estamos actuando colectivamente, este tipo de cosas se pueden atenuar. Bueno, gracias Antonio por su pregunta y me gustaría de tener la oportunidad también de saludar al alcalde Saavedra y muchas gracias por recibirnos en Gran Canarias, en Las Palmas y decirle que estamos todos hinchas de la candidatura de Las Palmas a capital europea. Yo pretendo hacer lo que pueda, de lo simples que pueda hacer para que Las Palmas gane esta posición. No, nos ha hecho otro tipo Esa pregunta de es muy buena, proposiciones Antonio. Okay. Esa pregunta es muy buena porque me parece interesante que el país que tiene la economía más planificada del mundo fue el que más creció. Y los países con más desregulación, el imperio del mercado, que son Europa y Estados Unidos, fueron los que están en crisis. Este animal que se llama China, ¿qué animal es este? ¿Qué nuevo animal es este? Porque es economía planificada, es capitalismo de Estado.
com a queda da União Soviética, que tivemos? Bueno, um tempo de unipolaridade. E quando temos de novo a possibilidade, não só da bio, da triple, da multipolaridade, estranho que o país mais planificado, com a economia mais planificada do mundo, seja a que está em crescimento e empurra o crescimento do mundo. Um país socialista, entre comillas. Pero que país socialista é este? Então, China, para mim, é uma grande pergunta, ¿no? E eu creio que eu perguntava ao ministro de Brasil, ex-ministro de Economia, que faz classes de ginástica comigo, pode escrever-me, doutor Iglesias, que eu lhe perguntava e ele dizia, sí, é um animal desconhecido todavia. Bueno, essa é uma observação que eu queria fazer. A outra é que China tem problemas muito sérios em sua sociedade. Eu, como médico, diria que eu não gostaria de ser trabalhador em China, porque digamos, os efeitos do crescimento industrial de China sobre a saúde da população, de sua população e sobre o ambiente é terrível, conhecida por todos os médicos e devidamente escondida, digamos, por as autoridades chinas, quizá. Então, esse é um segundo problema, é a questão da democracia. Não sei que democracia, mas digo-lhes que me encantou ouvir que a América do Sul, que o século XXI poderia ser o siglo da igualdade e da solidariedade. Pero eu me pergunto, ojalá sea, porque o que me preocupa muchísimo é que em la primeira gran crise do siglo XXI, que temos? O proteccionismo retorna a los desarrollados. É decir, Estados Unidos e União Europeia passam a se defender, incluso com problemas de nuestras a custas de nuestras exportações, por exemplo, agrícolas. Brasil tem venceu duas ou três coisas na Organização Mundial de Comércio contra a economia aberta dos Estados Unidos, com o algodão, por exemplo. Então, eu creio que há discurso de los países desarrollados a vezes e uma prática concreta totalmente contra lo que vendem para que nós, digamos, tenhamos essa receita, ¿no? Uma outra observação, eu creio que a América Latina e China, não conosco China, por isso me digo que é um animal desconhecido, mas temos uma desigualdade muito importante na América Latina. É decir, este crescimento pode esconder desigualdades muito importantes. E as capas médias, por exemplo, que são capas médias em países pobres, não são capas médias de países ricos, porque o país não é rico em geral. Quando miramos o produto interno bruto per capita de Brasil e de Europa ou dos Estados Unidos, há uma diferença tremenda. Crescem as capas médias de Brasil, mas que são as capas médias de Brasil? Recém 30% da população começa a ter comida sobre a mesa. Como dizia o presidente Lula, hambre zero. Há 10 anos que estamos tentando fazer algo de equidade em nossa sociedade, em nossa sociedade. O mesmo passa com outros países de Latinoamérica. Então, eu creio que temos que, fazer hincapié da afirmação democrática, pero de uma democracia radical. É decir, de uma democracia que não só impida os golpes de Estado, pero que seja redistributiva. Uma democracia que garantisse as oportunidades iguais e que seja uma democracia com a ideia da fraternidade ou da solidariedade. Isso me parece extremamente importante. E nós verificamos que quando temos a desigualdade, um dos primeiros efeitos é exatamente sobre a saúde. A saúde é o que sofre primeiro, porque os niños são os mais sensíveis seres, os mais frágeis de los seres da sociedade. Então, a crise alimentar repercute imediatamente sobre os niños, sobre as madres, sobre os niños.
Então, essas seriam as observações iniciais diante da pergunta de Antônio. Otra cuestión que quería plantearle era la siguiente, es decir, otro asunto político que determina o que ha sido muy visible, que ha llamado la atención internacional de Latinoamérica, aparte de la cuestión de la emergencia de nuevas potencias, del crecimiento espectacular, del viraje de la relación centro-periferia, que se está poniendo en acto ya en el mundo entero, es una cosa importante, que lo decía Joan Subirats ayer o antes de ayer, el regreso de la política, es decir, el regreso de la fuerza de la política, el regreso del Estado. Y eso me da la impresión, a mí, por lo que veo de Latinoamérica, destaco como consecuencias más inmediatas de ese regreso de la política dos cosas. Aparte de la normalización democrática, una, la recuperación de la soberanía sobre imponentes recursos energéticos y naturales por parte de dos sociedades latinoamericanas. Y dos, el ingreso, por decirlo así, al campo de la política de masas, usted lo citaba, de gente que históricamente habían sido marginados, que estaban afuera de la política, sean indígenas o sean marginales urbanos, y que en algunos países, a veces a través de procesos un poco populistas, de un modo complejo, pero es cierto que están ingresando en el campo de la política, ¿no? Se están apareciendo como a jugar a la política, a entrar al sistema, por decirlo así. Están fuera del sistema, están entrando en el sistema. Esas dos dimensiones, me parece que son dos dimensiones muy importantes, exportables, porque en muchas zonas del mundo donde les pasa eso, ¿no? Con grandes masas de población en África y en Asia, están están excluidos, e igualmente continentes enteros con recursos energéticos en manos manos ajenas, ¿no? Son dos grandes hitos que ha tenido América Latina, en cierto modo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Quería que lo ponderase un poco esto, ¿no? No, la primera reflexión es muy pertinente. Yo creo que nosotros pasamos un periodo de fundamentalismo del mercado, ¿no? ¿Cómo pasamos un periodo de fundamentalismo del estatismo? La región tiene toda la experiencia posible. Fíjese usted la revisión que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, en Cuba respecto al papel del Estado, es muy interesante. Están revisando un poco la presencia del Estado para dar una mayor participación al ciudadano en las actividades de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Lo mismo pasa desde el punto de vista de otros países. Es decir, el mundo mostró en los últimos años, la crisis del 2008, lo que ha mostrado es que dejar el mercado librado a las fuerzas propias del mercado puede conducir a las barbaridades que hemos tenido. Es imperdonable que el mundo haya entrado en la crisis del 2008. Es decir, ¿acaso no sabían los reguladores bancarios la especulación inmobiliaria que se estaba haciendo? ¿No sabían de las segundas, las terceras y las cuartas hipotecas? ¿No sabían que los bancos estaban asumiendo riesgo fuera de balance? No era secreto, todo se sabía. Sin embargo, el mercado no hay que tocarlo. Yo me acuerdo, yo vivía en Washington, a cargo de un banco muy presente en toda América Latina, el Banco Interamericano. Y yo me acuerdo de los problemas que tenían para conciliar ciertas cosas, porque el tema central no se metan en el Estado, hay que terminar con el Estado. Me decía alguna vez, hablando con ministros, algún jefe de algún Estado en Brasil, me decía, ¿pero usted cree que el Banco Privado va a ir a meterse al Amazonas a hacer una agencia bancaria? ¿O que va a ir en la mitad de Pará a establecer El Estado tiene que hacerse cargo y ese tipo de concepto del Estado como dueño de las grandes decisiones, bueno, hay que matizarlo. Yo creo que el mercado es muy importante, ¿cómo no? Los países de economía de mercado han hecho avances muy significativos, pero sí tiene que haber un Estado que acompañe. Usted hablaba del doctor de la planificación, claro. Tiene que haber un Estado que regule y que de alguna manera, porque lo primero que hay que regular es que no es posible que 2/3 partes de las actividades financieras se hacían al margen de los balances bancarios. Eso no es posible. Y muy interesante, doctor Iglesias, es que la ganancia de los bancos en todos esos tiempos ha sido apropiada por la banca, pero el prejuicio a la sociedad fue socializada. Es decir, pagamos nosotros la cuenta de los bancos. Eso me parece algo, no sé, yo no soy un economista, pero en mi senso común de un médico que trabaja con niños
e que trabalha com saúde pública, com atenção primária, me dá ganas, sabe? Me dá, a vezes me sinto mal, porque veo que a banca, bueno, enquanto a banca tuvo montones de plata, pagaba montones de plata a los CEOs de la banca, todo bien, como se dice en Brasil. Entonces, cuando hay una crisis, el Estado socorre a la banca y hace recortes de los presupuestos sociales, lo que está pasando en España, por ejemplo. En Brasil no pasó todavía esto. En Brasil, por razones múltiples, nosotros, como dijo el doctor Iglesias, no sufrimos tan el impacto de la crisis tan brutalmente, quizá vengamos a sufrir. La presidenta Dilma, por ejemplo, ha mantenido para 2011 el presupuesto de salud y educación, no fueron tocadas. El presupuesto, por ejemplo, de la defensa, la compra de los aviones de caza para la Fuerza Aérea Brasileña fue quitada del presupuesto. Essa é outra coisa que me pergunto, por que o mundo gasta tanto em armas e não se fazem, por exemplo, não sei, produtos agrícolas, não se investe em comida? É decir, eu tenho trabalho de los economistas por la paz, que é grupo de, não por la paz Bolívia, por la paz, que mostra que o gasto em armas em ano é todo que se necessitaria para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio em 2015. É decir, se gasta em armas no mundo em ano lo que se necessita para alcançar o The Millennium Development Goals em 2015. E eu me pergunto, em que mundo vivimos? Que pode as Nações Unidas fazer com isto? Porque as Nações Unidas é um concerto de nações, é uma comunidade de nações. E a corrida armamentista, bueno, parece que não temos mais a corrida com relação às guerras nas estrelas, como se dizia entre Bush e, não sei, ou entre Reagan e a Rússia, não? Pero continuamos gastando em armas. Armas são para matar. E nós temos que desenvolver iniciativas para comida, iniciativas por la paz, não? Então, são perguntas que, doutor Iglesias, eu não consigo responder-me. E me gostaria um pouco de compartilhar sonhos de um médico, digamos, de um médico por la paz, de um médico contra as armas, contra as guerras, e isso me parece importante que comparta com este auditório também. Bueno, no podía estar más de acuerdo con su preocupación. Yo creo que ciertamente el problema del armamentismo sigue siendo una de las grandes contradicciones a las cuales se escapó en buena medida América Latina en comparación con otras regiones, pero no totalmente. No, de acuerdo con las últimas cifras, la abundancia de recursos a veces es mala consejera respecto a cómo debe gastarse la plata, ¿no? En ese sentido yo le diría que la región ha hecho algunas cosas buenas, por ejemplo, haber bajado la deuda externa. Cuando yo les contaba hoy que la deuda, que hoy hay países que son acreedores del mundo y no deudores, su país fue históricamente un país deudor, hoy en día es un país acreedor del mundo, tiene más reservas que las deudas que tiene acumuladas. Esos son hechos nuevos y que buena parte de la bonanza que tuvo en los precios en los últimos años en América Latina se usaron para bajar la deuda, que es muy importante, y para hacer algún tipo de obra de tipo social, manteniendo la demanda interna. De manera que pues, algo hemos aprendido en esta materia, pero con todo queda mucho por hacer. Pero usted tenía una segunda pregunta. Yo creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a introducir en los análisis que tenemos nosotros estos nuevos fenómenos de la comunicación que se han generado en las sociedades modernas, ¿verdad? Es un fenómeno que no sabemos todavía cómo procesarlo y qué impacto tiene en la generación de las demandas sociales. Vean lo que pasó en Túnez, lo que pasó en Egipto, lo que está pasando en Libia. Es decir, son hechos nuevos, o lo que está pasando en nuestra propia región. En Portugal el otro día un llamado por internet o por Facebook o lo que sea, convocó 70.000 muchachos en la calle. Son fenómenos nuevos que son difíciles, pero que hay que tomar en cuenta. La nueva sociedad se expresa. Y en esa nueva sociedad hay personas de la clase media que nunca habían accedido a expresarse, que de repente van a la escuela en la noche. Por ejemplo, eso es muy interesante. Lo estamos viendo en países
como Brasil, hay gente que accede un poco al nivel de vida y lo primero que busca es educarse. Esa es la gente que además hay 80% de gente con celular en América Latina. Es una revolución. Ahora, las democracias van a tener que empezar a procesar esos fenómenos. Y no solamente allá, por aquí también. Ahora, yo creo que en todo eso lo que surge, claro, es que las sociedades, sobre todo esas clases medias relativas, como bien dice usted, tampoco es lo mismo ser pobre en China que ser pobre en Estados Unidos. Eso está claro. Entonces, no es lo mismo una clase media en Francia que una clase media en el Paraguay. Pero en el promedio subió esa capa social. Mucha de esa gente ahora se está informando, se está educando, va a la escuela de noche, estudia. Es decir, hay todo un fenómeno, por eso digo que es un hervidero la sociedad y no la conocemos bien todavía. Administrar la economía, como administrar las democracias en este nuevo contexto, es una tarea que todavía no hemos aprendido a hacer a cabal. Pero yo creo que hay, por cierto, una demanda de participación, una demanda de libertad que es extremadamente saludable y que en última instancia nos va a hacer bien. Algo que me preocupa también es este tema de la crisis alimentaria, porque una de las primeras repercusiones de la crisis alimentaria es exactamente sobre la salud, de nuevo, ¿no? Y el modelo que se ha elegido de producción de commodities, el llamado agrobusiness, ¿no? Tiene dos fenómenos que me preocupan bastante. Uno es la agresión ambiental, porque nosotros, como dijo el doctor tenemos un patrimonio ambiental impresionante en América Latina, en general, en América del Sur particularmente, doctor Iglesias, ¿no? Que usted hizo hincapié a ese respecto. Es decir, tenemos un patrimonio de agua, tierras agriculturables, pero lo que verificamos es que el agrobusiness, que permite entonces que podamos exportar commodities que están en alta en el mundo, ha producido también que la agricultura familiar, ahora un poco más protegida por el gobierno Lula, pero hay repercusiones importantes sobre los hábitos alimentarios de la gente, ¿no? El etanol, por ejemplo, el precio del etanol que viene del maíz, y que, bueno, los Estados Unidos usan en contra, digamos, que no permiten que el Brasil tenga su etanol en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El producto, es decir, que estamos sustituyendo por soya y maíz en Estados Unidos, no, en Brasil por caña de azúcar, para a produção de uma commodity chamada etanol, ou alimentos del agrobusiness. E estamos sacrificando a alimentação, está sacrificando a agricultura familiar, por exemplo. Essa é uma contradição muito importante, ¿no? E a outra são as agressões ambientais. Nós estamos avançando contra a floresta amazônica para amplificar exatamente as áreas agriculturáveis. Há uma tensão muito forte entre o agrobusiness e a defesa do meio ambiente em Brasil. E a posição do governo tem sido de fazer resistências e regular o avanço sobre a floresta. Então, este ponto, por exemplo, me preocupa tanto sobre os efeitos sobre a saúde, como também sobre a agressão ambiental, que significa determinadas culturas alimentarias, ¿no? Si yo pudiera agregar algo a lo que dice el doctor, yo creo que se terminó en el mundo por un buen rato el periodo de los alimentos baratos. Eso que saludamos los que producimos alimentos con mucho entusiasmo, bueno, tenemos que mirar el impacto que tiene en las clases populares del mundo. Porque para una familia que vive en Madrid, que gasta el 15% de su ingreso en comer, el aumento del precio es distinto para una familia que vive en Bolivia, que gasta el 70% para comer. Entonces el impacto es mucho más dramático. Y hoy en día, ese mundo, yo debo haberlo dicho eso, ese mundo que viene, donde aparentemente el periodo de alimentos baratos se terminó, donde sube todos los productos alimenticios por causa de la gran demanda que nos viene del Asia y de China en particular, bueno, eso tiene impactos importantes en el presupuesto de la gente. Evidentemente, eso hay gente que gasta el 70, 80% de su salario exclusivamente para comer, la familia y los hijos. Para esa gente,
el aumento del precio de los alimentos es una cosa muy seria. Y ese es un tema muy dramático que está golpeando hoy a muchas partes, en muchas clases populares en el mundo, ¿no? Claro, a los países que producimos soja, o producimos maíz, producimos trigo, pues claro, es muy bueno, pero es la otra cara negativa de la medalla. Y con respecto al medio ambiente tiene toda la razón. Es decir, usted dijo una afirmación importante, uno de los temas sociales que seguramente va a ir creciendo en China es la preocupación popular por el medio ambiente, para lo cual ya hoy ningún gobierno puede ignorar en China, ni en ninguna otra parte. Afortunadamente, esta es otra de las cosas que están pasando en el mundo. Esas clases llamadas medias comienzan a expresarse y van a oponerse a todo lo que signifique la defensa del medio ambiente. Es un tema que está encarado como una forma popular. La gente comienza a sentir como el agricultor que ve de certificar su tierra entiende lo que es el medio ambiente, o ve que se le secan los pozos de agua, ese es medio ambiente. También el que vive en las ciudades, que se le enferman los hijos porque tienen problemas de contaminación. Entonces yo creo que el tema se ha socializado mucho, estos temas, y eso es saludable en el fondo, es bueno que así sea, pero hay que administrarlo políticamente, y eso es donde los chinos van a tener un problema muy serio para administrar políticamente. Ahora, tenemos una oportunidad el próximo año, doctor Iglesias, que es la realización de la conferencia Río +20, ¿no? Sí, cómo no. Los claro. 20 años después de la conferencia de medio ambiente de 2002, de 1992, tenemos 2012. ¿Por qué no hacemos una alianza iberoamericana para encontrarmos, digamos, posiciones comunes y que defendamos en la conferencia algunas cosas, por ejemplo? Yo creo que, por ejemplo, la crisis de agua en España es impresionante, ¿no? Yo acompaño de lejos, pero impresiona la crisis de la agua en este país. Bueno, nosotros estamos con sequías importantes en los ríos amazónicos, por ejemplo, ¿no? Porque has disminuido todo por el problema del cambio climático, has disminuido bastante los picos nevados donde sale el agua que viene a Amazonia. Y nosotros tenemos hoy impresionantes repercusiones sobre la floresta, ¿no? Amazónica, por ejemplo. Y bueno, entonces yo creo que sería muy importante que pudiéramos tener esa discusión de los efectos sobre el ambiente, de la producción, cómo se hace la producción agrícola hoy en el mundo, que pudiéramos discutir, o sea, la green economy, como está proponiendo la Environmental, esa agencia del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA. ¿Qué significa la economía verde? Esa es una discusión para los médicos y nos interesa muchísimo, porque si la economía verde significa producción de alimentos con calidad, sin afectar el trabajador de la agricultura y sin cambiar, digamos, de forma violenta la producción agrícola familiar, etcétera, que la que produce la comida para la gente, yo creo que eso sería, yo estoy completamente en favor de la economía verde, pero no sé en este momento quién maneja este concepto de economía verde, qué piensa PNUMA. Esa es una preocupación que todo este auditorio podría tener, y tenemos una oportunidad, pero una oportunidad que sea la superación de la retórica también, porque hay tantas cosas retóricas. Yo me encuentro con que los países desarrollados se comprometieron en el año 2000 de poner 0,7% de su Producto Interno Bruto para la cooperación internacional de apoyo a los más pobres. ¿Y qué pasó? Entonces, la retórica, por eso yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Iglesias sobre el tema de la reforma de la gobernanza mundial. Yo creo que las Naciones Unidas, después de 60 años, están demostrando lo que llamamos en mecánica, no sé, falla de material. Es decir, las Naciones Unidas como pacto político tiene que ser revisada a fondo, porque todas las declaraciones se transforman en papel, en retórica, ¿no? Y yo hablo como representante de Brasil en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud no es distinto. Son retóricas y retóricas y retóricas. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Qué pacto político se tiene que redesenhar entre los países a nivel de las Naciones Unidas? ¿Qué gobernanza se necesitaría para Naciones Unidas hoy? Es una gobernanza nueva porque el pacto posguerra cambió. Entonces, son preguntas que, bueno, como un médico yo me hago porque todas esas cosas tienen repercusión sobre el
campo que yo trabajo, que es la salud no es un producto biológico, la salud es un producto social. En gran parte un producto social. Yo Una creo pre- que, perdón. dígame. No. Yo creo que para los que tenemos unos cuantos años detrás, vemos las cosas también un poco en perspectiva. Se ha hecho mucho y Naciones Unidas ha hecho, yo Sí, soy sí, muy claro. pro Naciones Unidas. Estoy de acuerdo. Creo que si no existiera había que inventar otra, pero no podemos vivir sin las Naciones Unidas porque los temas son globales. ¿Cómo la cambiamos? Esa es la cuestión. El tema, entonces, ahora, lo que pasa es que las voluntades políticas están condicionadas. Muchos países levantan la mano con respecto al tema del armamento, pero producen y venden armamento. Ahí empiezan. Los problemitas no son tan fáciles, ¿no? Pero yo diría, ese es el otro problema. Pero, por ejemplo, mire usted, a mí me tocó uno de mis primeros trabajos internacionales, fue trabajar en la preparación de la Conferencia Mundial de Medio Ambiente del año 62. En Estocolmo. Yo estaba exactamente. Sí. Trabajé un año a cargo de los países en vías de desarrollo. Había que convencer a los países en vías de desarrollo que este era un tema serio. La mayoría entre nosotros el suyo, difícilmente aceptaban la conferencia porque entendían que detrás de esto había una trampa. Es que estaban los militares, ¿sabes? No, yo no entiendo, pero después no, yo no entro en política. No, yo Sí, lo que digo es era lo un siguiente. militar, era la dictadura. No, es decir, había una prevención respecto a este tema. Se pensaba, y había algo de verdad, de que en realidad los países ricos, que habían terminado con todas las selvas en Europa, y hoy eran desarrollados, y lo mismo en buena parte de otros países, lo que querían era que se preservara la naturaleza en nuestros países para seguir respirando oxígeno. Ese era el argumento. Incluso había quien decía, queremos morir contaminados como los ricos. Sí, yo Se sé. decía eso. Bueno, ese era el mundo, afortunadamente eso cambió. Oiga, en aquella época convocábamos a la sociedad civil, que es tan importante. No había ONGs en América Latina, había conservacionistas de los pajaritos, de los animales. Hoy hay más de 10.000 ONGs de la sociedad civil organizada en el tema del medio ambiente. Sí, habremos aprendido. Es decir, yo creo que, y eso es gran labor de Naciones Unidas, la preocupación por el agua, por la población, por los temas de la mujer. Alguien me recordaba que no dije nada del tema de la mujer y es verdad. Cuando hablamos de desigualdad, uno de los grandes temas son las grandes desigualdades que rodean al papel de la mujer en la vida política y económica. Bueno, hoy en día eso todo sobre las Naciones Unidas. Es cierto que en materia política la concertación todavía es difícil, pero el trabajo que se ha hecho para tomar conciencia de los temas globales ha sido impresionante. Yo digo con 60 años de perspectiva. Eso creo que deberá continuar. El tema es lo que yo traté de mencionar ahí. ¿Cómo conciliamos los valores occidentales, donde nosotros, como usted dice en el programa, somos un buen ejemplo? Alguien decía que América Latina es el extremo occidente del occidente. Sí, Lo decía Ruquier y tenía razón. Sí, y Borges decía, ¿no? También, Occidente es el el ocaso, extremo ¿no? occidente. ¿Cómo hacemos para tener un mínimo de valores entre el oriente y el occidente que nos permitan vivir en paz? No va a ser fácil, porque por los conceptos religiosos que están detrás de uno y de otro, por la forma como... Pero, por ejemplo, el tema de la preservación de la naturaleza, el tema de la solidaridad, el tema de la convivencia, el tema de la tolerancia en la diversidad de religiones, de punto de vista político. Todos esos valores universales que de alguna manera habrá que incorporar están escritos, pues fueron escritos en inglés y en el occidente. Hay que escribirlos ahora en chino y en hindú y en otra vez, para que realmente tener una sociedad donde se pueda compartir ciertos valores fundamentales con los cuales convivir. Si no, va a ser muy difícil en el mundo que vendrá. La última pregunta que yo hago. Ustedes son los dos ponentes que más han hablado de la integración regional latinoamericana. Bush habló todo el tiempo de UNASUR, de la dimensión de la salud en UNASUR, y usted también, además es su tema central y el asunto que lo ocupa. A mí me gustaría saber los ritmos reales, porque usted dice que hay que redefinir la integración regional latinoamericana para hacerla más pragmática y efectiva. Yo me gustaría saber qué papel pudiera cumplir esa redefinición en la elaboración a lo mejor de modelos económicos productivos que fueran, digamos, globales, pero que al propio tiempo también tuvieran mecanismos para compensar los efectos de estar directamente solo al albur de los precios internacionales, por ejemplo, y también el papel de la cultura en la integración latinoamericana. Porque, por ejemplo, tuvimos un panel de cultura
Y tanto el escritor mexicano Jorge Volpi, Muy bueno. Sí, muy magnífico, extraordinario, muy mexicano, excelente, extraordinario. como Omar Pascual Castillo, que es el director del CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno Cubano, nos decían que no existía una cultura latinoamericana. Hay una cultura ya global y hay latinoamericanos haciendo cultura, y que el hecho de que Doris Salcedo esté en la Tate o los la Tate Modern o Iñárritu en Hollywood y tal, es lo mismo que hay chinos y hay turcos y hay de todo, ¿no? Sin embargo, como que me decepciona, usted me ha vuelto a subir la moral, porque he vuelto a creer en que realmente hay una explosión cultural latinoamericana que yo creía que había, y el papel que puede jugar la cultura en el ámbito de la integración regional. ¿En el ámbito? De la integración regional latinoamericana, ¿no? Mire usted, bueno, usted está abierto, son preguntas que darían lugar para... No, lo sé, pero bueno, te diría lo es un siguiente, mínimo. yo creo en la integración, creo que nosotros no hemos explotado al máximo ese tema, apenas el comercio recíproco, yo que sé, es el 17, 18%, no llega al 20%, en Europa es el 50, 60%, así que estamos muy lejos de haber llegado, un poco por la naturaleza misma de economías mucho más complejas como las europeas, permiten un grado mayor de interacción que las nuestras. Vamos a llegar más allá, pero yo lo importante es primero, la integración, como yo decía, es importante abrir el mercado para disminuir la chino-dependencia o Asia-dependencia frente a los peligros que puede tener un exceso de dependencia de esa rama de la economía mundial. Segundo, no es necesario copiar a Europa para integrarnos. Nosotros copiamos mucho, nuestra juventud era mirar a Europa, queremos hacer lo mismo que la Unión Europea. La Unión Europea, nosotros somos nosotros, ¿no? Cada uno, y tenemos que mirar un poco las realidades de acá. Yo creo, por ejemplo, que algunos propósitos de integración, alguna vez sentí decirle a Ricardo Lagos y también a Felipe González, hace más una carretera que 3 reuniones de expertos para discutir la integración. Y es verdad, la integración física es importante en América Latina. Somos un continente todavía vacío dentro de muchos aspectos. Entonces, la integración física, la integración energética, la integración en telecomunicaciones, todo eso son frentes de integración. Y el tercer frente, que yo mencioné un poco en mi expresión, que a veces no se percibe, es que las empresas empezaron a integrarse. China. 60 empresas que están produciendo billones de dólares invirtiendo en América Latina, en todos los campos que van, desde el comercio minorista hasta las líneas aéreas, hasta los temas vinculados con la asesoría en ingeniería, en fin, ese es un tema muy importante. Entonces, es curioso el desconocimiento tan grande que hay en España y en los medios informativos españoles de muchas realidades latinoamericanas. Ustedes tienen que ver que las 3 formas, la integración comercial es importante y ahí estamos haciendo los tumbos todavía, no estamos, espero que Mercosur ahora se asiente un poco más con Europa, pero está la integración por grandes sectores de proyectos y la integración de las empresas, es muy importante una empresa. En la empresa usted tiene hoy en día cantidad de no solamente los bancos, hay una enorme cantidad eso es integración de hay que ir por esa línea como una forma de ampliar el mercado y defendernos frente a las dependencias demasiado, otro tipo de dependencias en el mundo. Cultura, la pregunta suya. Oiga, yo creo que nosotros tenemos, como decía, una cultura muy poderosa y la cultura es un poderoso factor de unión espiritual entre nosotros, ¿eh? No hay cosa que más nos una que la música en América Latina. Y hoy tiene la música latinoamericana, se canta y se baila en el mundo entero, la música popular. Eso es muy importante como factor de comunicación con el resto del mundo, es un gran valor. Pero además es un valor importante con respecto a lo que se puede hacer juntos, ¿verdad? Yo creo que nada une más a la juventud en América Latina que compartir este tipo de factores culturales que son muy importantes. Y hay una dimensión económica muy importante. Usted vea que nosotros en México está el 6-7% del empleo en México está dependiendo de las industrias culturales, y no le digo en el Caribe. No le digo en el Caribe, vinculado al turismo, lo que significa la industria cultural. De manera que hay un valor muy importante. Coincide usted mucho con el alcalde Saavedra, ¿no? Pues sí. Bueno, una de las cosas que yo admiro de lo que están haciendo ustedes aquí en Las Palmas es cómo han unido el turismo a la cultura. Esto que están haciendo ustedes ahora es admirable, la densidad cultural que tiene esta ciudad, por ejemplo, con respecto a su dimensión y a su posición, es muy importante. Yo creo que la valorización de la cultura potencia el turismo, potencia la divisa, potencia el empleo, muy importante. Entonces ya no es solamente el aspecto espiritual, es que también es un factor económico de la mayor dimensión, por eso que hay que felicitar lo que están haciendo aquí en esa materia.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, doctor Iglesias, porque yo agregaría que en este tema de la integración y la importancia de la economía, de la integración física y todo, nosotros deberíamos también tener esta preocupación de que cómo podemos lograr un mejor desarrollo social con protección del ambiente, es decir, esta tríade, desarrollo económico, con protección social y protección al ambiente. Yo creo que todos los esfuerzos que yo eventualmente hago con mi gobierno, representando Brasil en el Consejo de Salud de UNASUR, es en el sentido de que tenemos que construir un modelo de integración que tenga conceptos muy claros, generales, y que después tales conceptos puedan ser, digamos, reflejados en las acciones concretas. Por ejemplo, en este momento Uruguay detiene la presidencia del Consejo de Salud de UNASUR. Y el gobernador, el ministro Daniel, tiene una visión extraordinariamente interesante, como también el presidente de Uruguay, que es un... Olesca. Claro. Entonces, Daniel Olesca, estamos tratando de demostrar que el desarrollo económico no puede ser con agresión ambiental y sufriendo los trabajadores. Se tiene que hacer también la protección, la salud del trabajador se tiene que tomar en cuenta en todas las actividades industriales, las actividades que generan, porque la modernización incompleta es un problema en salud del trabajador. Es decir, cuando no hay protección y la modernización, por ejemplo, la utilización masiva de fertilizantes, sin la protección de los que trabajan en la agricultura. Esta es una cosa que China en este momento sufre bárbaramente, ¿no? Y tenemos que encontrar formas de protección de los trabajadores que producen el agronegocio, porque están sometidos a fertilizantes. ¿Y cómo es la salud de esta gente? Y de sus hijos, porque viven cercano. Y, por ejemplo, nosotros tenemos evidencias de que amplía-se brutalmente el aborto con las familias que trabajan con fertilizantes, por ejemplo. Y esto son temas tabús en la industria alimenticia, en el agrobusiness. Esa es una preocupación intensa que yo tengo. Y otra cosa, me parece que tenemos, como dijo el doctor Iglesias, un importante tejido empresarial, muy importante de facto en Sudamérica. Pero yo me pregunto sobre, por ejemplo, la responsabilidad social, entre comillas, que tienen las empresas europeas en mi área de trabajo, en medicamentos, por ejemplo. La industria farmacéutica europea y la industria farmacéutica americana es extremadamente irresponsable, doctor Iglesias. Irresponsable. Porque utilizan el tema de la propiedad intelectual para evitar que los países puedan producir medicamentos a costos mejores. Estamos en manos, por la protección, por la propiedad industrial, por la propiedad intelectual, estamos en manos, por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Brasil utiliza insulina para una molestia crónica, que es el diabetes. Y habían dos productores internacionales, una empresa americana y una empresa danesa. Nos cobraban al gobierno brasileño, que le daba al pueblo, no cobraba por la utilización, daba de gratis. O sea, la insulina. Los precios eran $12 el tratamiento. Y el gobierno trató de negociar con esas empresas. Las empresas estaban irreductibles. Entonces nosotros de la Fundación Oswaldo Cruz, yo entonces era el presidente de la fundación, nos fuimos a Ucrania, y una empresa ucraniana con la tecnología de la Unión Soviética producía los cristales, que son la materia prima de la insulina. Y negociamos un acuerdo de tal forma que importábamos inicialmente la materia prima, es decir, los cristales, y junto venía la tecnología. Y nosotros entonces pasamos a producir la insulina. Cuando firmamos, doctor Iglesias, cuando firmamos el acuerdo tecnológico, las empresas reducieron de un viernes a un lunes de $12 para $3. Esta es una irresponsabilidad de las empresas que yo no
consigo compreender cómo se puede tolerar algo de esa naturaleza, porque es una irresponsabilidad bárbara. Lo mismo ocurre con los antirretrovirales. Pero yo me pregunto, ahora ¿qué estamos haciendo ahora? Brasil trata de ayudar a Mozambique, porque la Fiocruz tiene una empresa pública de producción de medicamentos. ¿Para qué? Para hacer la regulación del mercado de cierta forma. Por ejemplo, nosotros tenemos el Efavirenz, que es un producto utilizado en el tratamiento de la SIDA. Es detenida por una empresa, entonces utilizando todo el reglamento del acuerdo de TRIPS, del acuerdo de Doha, el acuerdo de TRIPS para salud pública, nosotros les propusimos que nos venderan al precio que vendían a Tailandia, porque nos considerábamos países con renta média más o menos igual, qué sé yo, con economías. Y hubo toda la resistencia. No, Brasil tiene que pagar 1,26 y vendemos a Tailandia por 0,6. Entonces me dijo el presidente, Paulo, ¿se puede hacer este medicamento en Fiocruz? Yo le preguntaba, sí, ¿por qué no? Se hace la ingeniería reversa y bueno. Y empezamos entonces, hicimos un acuerdo tecnológico y de un viernes a un lunes los precios llegaran a lo que el gobierno brasileño pretendía pagar. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué estamos tratando sobre este tejido empresarial? ¿Con qué responsabilidad social manejan muchos de los empresarios? Y la industria farmacéutica es particularmente una industria que, a mi juicio, por mi experiencia, por supuesto como médico, es una industria que tiene una tremenda irresponsabilidad. ¿Qué podemos hacer a nivel global con esto? ¿No? Esos son problemas muy serios porque mucha gente muere porque los productos farmacéuticos son muy caros. Yo me imagino cuánto gasta Canarias con medicamentos, ¿no? Debe ser el 30%, no sé, 20% del presupuesto de salud. Bueno, son preocupaciones de un médico, ¿no? Sí. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas al público. Veo la primera mano aquí al señor. Hola, buenas noches. Felicitar a los organizadores y a los intervinientes porque esto se ha convertido en una especie de think tank de muy alto nivel. A raíz de lo que acaba de decir el doctor Busch sobre la irresponsabilidad de la industria farmacéutica, yo querría hacer una pregunta muy concreta. Hay, parece ser, estudios recientes que se han hecho a nivel de reumatólogos que parecen demostrar que los pacientes de reumatólogos que han sido sometidos a una medicación de antiinflamatorios no desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Evidentemente, los medicamentos antiinflamatorios son medicamentos sumamente baratos comparado con los medicamentos que se pueden utilizar para evitar el Alzheimer. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ha habido algún estudio epidemiológico en ese sentido a nivel de la Organización Mundial de la Salud? Y después quería hacer brevemente una pregunta a las dos. En los años de la prohibición en Estados Unidos, pues había unas mafias y una delincuencia muy importante que después se ha ido desplazando hacia el sur, como bien decía el doctor Iglesias, cuando desapareció la prohibición en Estados Unidos. Hay voces que preconizan que si se globalizara y se autorizara la utilización de las drogas, con un control evidentemente sanitario y no de una forma absolutamente arcaica, pues igual desaparecía la delincuencia en muchos países y particularmente en América Latina y específicamente en Colombia y en México sobre todo. En la medida que la pregunta es doble, querría saber qué consecuencias sociales puede tener esto si alguna vez se da el paso, evidentemente tendría que ser global, y qué consecuencias sanitarias podría haber. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una discusión muy antigua sobre este tema de la liberación de las drogas. Yo no puedo decir que soy a favor de la liberación de las drogas, pero yo creo que algo se tendrá que hacer, porque los estados, digamos, los estados policialescos no serán solución, ¿no? Y se dice, bueno, la violencia, bueno, los consumidores son los países ricos también, los productores son los pobres, quizá, pero hay
pero el consumo son en los países desarrollados y that's all. Pero la cuestión es, ¿qué alternativa se ofrece a los países, a los productores de coca, por ejemplo, en Sudamérica? Alternativo, una cultura agrícola que le dé los mismos lucros, las mismas ganancias que le da la producción de coca. Es una cuestión económica. Entonces yo me pregunto, no estoy seguro, pero yo creo que se tiene que hacer estudios sobre alguna cosa con relación a la utilización de drogas, cómo se usa alcohol, y somos contra el tabaco, somos a favor de la regulación del uso de alcohol. No sé, es una pregunta que yo me hago siempre, ¿qué solución tenemos para este tema de la droga y por tanto de la violencia? Porque el narco trae también el tráfico de armas y, por supuesto, como dijo el doctor Iglesias, la disruptura social es muy importante, ¿no? Entonces, esa es una discusión que el futuro terá que ser enfrentado por el mundo, de alguna forma, soluciones alternativas a simples, digamos, prisión de la gente o tratamientos después de las cosas ocurrirem. Yo creo que ese es un pensamiento que dejo a ustedes porque no es un problema médico, ese es un problema eminentemente social, que tiene que la sociedad discutir esto en profundidad, ¿no? Y con relación a este tema, hay un poco parte también del deseo de ganar mucho. Muchas empresas farmacéuticas imponen un poco en la dinámica de su relación con las agencias reguladoras como el Food and Drug Administration en Estados Unidos y las agencias reguladoras de productos, forzan un poquito para que salga los productos antes que se conozca su real dimensión de nocividad que puede tener. Entonces, esta es una discusión también que estamos tratando en la Organización Mundial de la Salud, de tornar muy, muy severo el tema de la farmacoepidemiología, digamos, es decir, de los estudios de los efectos secundarios que tiene la utilización de los medicamentos. Muy brevemente, yo creo que usted tocó un tema, yo pienso que la batalla de la droga la estamos perdiendo, y creo que el impacto social que tiene el tema, como yo lo mencioné muy brevemente, es muy grande en América Latina, es uno de los grandes vectores de la violencia que destruye el aparato institucional, la red social, y eso significa que esto hay que repensarlo. Lo que usted sugiere, que yo conozco, la idea de considerar, vuelvo a repetir, yo no soy experto ni estoy dando clases sobre ese asunto porque no es un tema que me sienta con ninguna autoridad, pero yo pienso que la idea de considerar al drogadicto un enfermo y como tal tratarlo por parte del servicio público hace mucho sentido. Y sobre esa beta habría que seguir explorando si realmente por ahí no se encuentra un camino unido con un esfuerzo muy grande en materia de educación. Pienso que esas dos cosas son dos vertientes que si hubiera un acuerdo universal quizás sea el principio del encuentro de la solución a que aspiramos. Buenas noches y en primer lugar darle las gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro porque es realmente un honor poder disfrutar de la presencia de personas tan preparadas, tan humanitarias y yo me encuentro muy agradecida particularmente. Y quisiera incidir, intentaré ser lo más breve posible, en un concepto que tiene que ver con lo que se ha hablado del ecosistema, ¿no? La naturaleza de la cual depende nuestra supervivencia, de la violencia, hegemonía de unos países sobre otros, etcétera, que es el concepto de dominio. En contra del dominio estaría el respeto. En la misma libro sagrado de la tradición occidental, el hombre tiene que dominar la naturaleza, explotarla, ponerla a su servicio. Oriente, que tiene otra concepción, no enarbola tan decididamente esa concepción acerca de la naturaleza, de dominarla, ha imitado industrialmente a Occidente y están contaminando ya más China, India y Japón que Europa, vamos. Y dominio del hombre sobre la mujer, en casos excepcionales de mujer sobre hombre, dominio a muchos niveles, ¿no? Y tiene que ver con la violencia, con la destrucción del medio ambiente
Y cuando hablamos de respeto ya entramos en una dimensión espiritual, no en una dimensión materialista. El respeto, ¿no? La armonía, la convivencia, etcétera. Quería recalcar esto, ¿no? Dominio y respeto. Gracias. No sé si te hago meter a hacer. No hay preguntas en No hay este. pregunta. Tres preguntas más, porque se nos va. Yo quería poner una cuestión para los ponentes sobre, ¿no se oye? Sí, sí. No se oye. Sobre las reformas que fueron propugnadas por las agencias multilaterales e incluso los bancos de desarrollo y todo eso para América Latina en temas de protección social, ¿no? Que fueron reformas que se redujeran la protección social a focalización hacia los pobres, disminuirán los objetivos de una protección integral a paquetes mínimos que serían viables para un Estado disminuir sus déficits fiscales y disminuir el gasto público en salud, incluso o protección o pensiones, ¿no? Y haciendo el esfuerzo que parte de todo eso se hiciera por mercados y competencia entre mercados. Quería preguntar a los ponentes si todavía esas orientaciones que fueron muy fuertes para la región todavía siguen pensando que la protección social no se debe hacer de forma universal, integral, y que debería seguirse en gran parte al mercado. Yo no sé si entendí muy bien la pregunta de la señora. Yo creo que realmente hemos aprendido en esta materia de protección social. El ideal es la protección social universal, como se decía, desde la cuna hasta la tumba, sería lo ideal en el Estado. Esto choca a veces con la capacidad de los Estados de poder hacer frente a este tipo de costos sociales que tiene todo eso. Es decir, compatibilizar eso con el crecimiento económico es una de las grandes tareas que cada país ir resolviendo. Lo que sí le diría es que una de las cosas donde ha habido éxito relativo se hizo en los programas de transferencias condicionadas. Nosotros empezamos a trabajar en el banco con una experiencia que empezó en México, el programa Oportunidades, luego el programa en Brasil, Bolsa Familia, o Jefes y Jefas de Hogar en la Argentina, en donde el Estado llegó a los sectores populares, a las clases más pobres, ligando la entrega de un subsidio vinculado a que el niño vaya a la escuela, o que vaya al médico cada 6 meses, o al dentista todos los años. En fin, ese tipo de transferencias condicionadas se han demostrado ser muy eficientes. Tienen otros costos políticos que yo no voy a entrar aquí, pero ciertamente ahí hubo un instrumento que permitió en buena medida mejorar la distribución del ingreso. En el caso de México, 25% de la población, la madre recibe todos los meses un cheque si tiene el certificado del maestro que el niño fue a la escuela. Son formas inteligentes que han dado un resultado. Tiene, como le digo, ciertos problemas, pero eso es una manera de asegurar cierta forma de protección social, como el tema Bolsa Familia en el Brasil, que ha sido revolucionario, especialmente en las zonas del nordeste. Entonces yo creo que hay nuevas maneras exploratorias, pero pensar siempre que la protección social tiene un costo y que ese costo lo pagamos todos. Entonces hay un límite que lo impone la economía. Los europeos se han dado cuenta, por ejemplo, que están llegando a ciertos límites del estado de protección social con respecto al crecimiento económico. Entonces ahí comienza a ver qué parte del Estado, qué parte de la persona. Yo no creo que se pueda dar una reforma universal, pero creo que hay que avanzar en mecanismos de protección. Cada caso es una realidad especial. Sí, há alguns economistas brasileiros que demonstram que boa parte que a Bolsa Família ha sido uma iniciativa anticíclica, es decir, que ha defendido incluso a economia brasileña, ¿no? Ha mantenido a dinâmica da economia brasileña. Pero eu creio que Sônia se refere também digamos, as recomendações de reforma, como por exemplo, a privatização. Me acuerdo, por ejemplo, que en 93 salió un relatório del Banco Mundial con propuestas para la reforma de los sistemas de salud, y Brasil estaba implementando un sistema universal, gratuito,
y venían la idea de los paquetes mínimos. Y Brasil rechazó esta idea y marchó para la construcción del Sistema Único de Salud, un sistema financiado por los impuestos generales, ¿no? Y también, por ejemplo, por impuestos sobre la circulación monetaria, la circulación de dinero, que es bastante progresiva en el sentido de que quien más utiliza los cheques de bancos no son las personas que están en mejor situación. Y parte de entonces la financiación viene de ahí. Yo creo que hoy día hay como dijo también el doctor Iglesias, hay cada vez más un reclame por la presencia mayor del papel del Estado, ¿no? Y el Estado, porque, de nuevo, en las políticas de protección social, de salud, de habitación, la mano del mercado no va a resolver, como dijo el doctor Iglesias. Tenemos que hacer planificación, políticas en que el Estado tiene un papel, y un papel, digamos, dinámico y un papel de orientación. Até porque el Estado, en principio, tiene un grado muy grande de representatividad social que no tiene el mercado. Y además, me pregunto siempre, cuando las personas hablan el mercado, no sé qué quiere decir el mercado. ¿Es de facto invisible, doctor Iglesias? ¿No? Porque el mercado, yo no sé, es la bursa, son los empresarios, y bueno, y la sociedad no es el mercado, no sé. Yo tengo un poco de una reacción yo, por otro lado, yo comprendo perfectamente cuando el Estado y la democracia representativa del Parlamento toma decisiones de políticas que orienten política económica, política industrial, política de ciencia y tecnología. Esto, por ejemplo, es una cosa muy importante. Como Brasil tomó una decisión en la década de 90 de hacerse programas de formación de doctores para crecer, mejorar el empleo y con nuestras propias fuerzas construir instituciones y gentes. Y esto ha sido muy importante en esta emergencia de Brasil como una potencia emergente, no sé. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos hoy, hicimos capacity building, continuamos haciendo capacity building, es decir, estamos construyendo instituciones, universidades y preparando gentes brasileños para hacer este trabajo, ¿no? Incluso trabajos que, déjame solo hacer una observación sobre el tema de la ecología. Yo no creo tampoco que, digamos, no soy un ecologista militante, radical y verde sí, marrón no, esas cosas. Porque yo creo que incluso el tema de la defensa del medio ambiente puede ser una importante fuente de crecimiento económico. Los servicios relacionados con el tema de la manutención del medio ambiente generan empleos de alto nivel, generan dinamismo económico sin agredir al medio ambiente. Al revés, la defensa del medio ambiente son iniciativas digamos, de alta densidad tecnológica y que mucho se puede hacer en ese sentido, como incluso un sector de negocios muy importante, obviamente con esas regulaciones estatales que son también muy importantes, incluso en este campo. Hay ya dos preguntas pedidas, o una. Bueno, seré muy breve, pero quería aprovechar a los dos ponentes que creo que tienen mucha autoridad en esta materia que quiero plantear, y es el tema de la cooperación al desarrollo, que creo que Latinoamérica realmente ahí ha sido un gran laboratorio. Por un lado, que hagan una valoración del rol de las agencias y de cómo sería de aquí al futuro, porque creo que hay una demanda de reforma. Y por otro lado, los nuevos esquemas que está planteando Brasil, por ejemplo, de cooperación estructurante, de cooperación sur-sur, y lo que yo puedo prever que quizás también venga en algún momento la cooperación sur-norte, ¿no? Bueno, que hagan una valoración de lo que sería el futuro próximo, ¿no? ¿Por qué no tomamos todas las preguntas y después ya respondemos? Sí, parece que queda una nada más, o queda alguna otra. José, y ya está. Pues tiene razón el doctor Iglesias. En este mismo sentido, también Brasil, en este caso,
la Fundación Osvaldo Cruz está acuñando un término, una herramienta, un recurso de poder muy interesante, nuevo, en el ámbito de la cooperación, que es lo que está llamándose la diplomacia en salud. Diplomacia en salud, la diplomacia como una herramienta. Yo creo que, bueno, ha habido ejemplos muy interesantes y aquí se han contado algunos de cómo se consiguen articular, ¿no?, iniciativas y sinergias para conseguir colocar en la agenda política y en los procesos de cambio en los países con los que se colabora, pues temas determinados que producen avances. Me gustaría un poco desarrollar un poco este término, este concepto, esta herramienta como recurso en la cooperación al desarrollo, la cooperación internacional. Sí, buenas noches. La verdad que estoy orgulloso de estar aquí presente viendo un debate de tanto calado. Mi especialidad es la de investigar la mejora de la seguridad vial. En la mejora de la seguridad vial, yo he colaborado con la Barcelona Olímpica en el desarrollo de la infraestructura viaria y quería preguntarle a los dos doctores si realmente la seguridad vial es una preocupación en Latinoamérica y si existe ese afán recaudatorio que tenemos en Europa y que esa recaudación económica no es para mejorar la seguridad vial de tantas muertes que hay, como puede ser eliminar los elementos agresivos que existen en las carreteras. Y por otro lado, si la OMS tiene incluido también como de las enfermedades masivas lo que es el ruido en sí. Pues son 3 cuestiones, entonces. Que hay, creo, una última, así ya terminamos con todo. Hay una última, pero última. Y terminamos ahí, ¿sí? Sí, pues si no... Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores y a los ponentes. Y bueno, si se podía, es más una petición, ¿no? Si ya el doctor Paulo había hablado de la triada, ¿no?, entre desarrollo, ecología y salud, ¿no? Si se podía hacer una mención, un poco determinar este aspecto en los transgénicos, pues, ¿no? Y por otro lado, hablaba el doctor Iglesias un poco de que en Latinoamérica ha sobrevivido, ¿no?, a la crisis gracias sobre todo a aprender de los errores y a hacer caso, ¿no?, a la regulación. Esto en España, sobre todo, y en Europa no se ha conseguido, ¿no? Si podía hablar un poco de esa independencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Banco de España salió en El Mundo una carta donde los inspectores del Banco de España ya reclamaban que el gobernador del mismo no estaba siendo un poco consciente de lo que estaba pasando, o por lo menos no estaba haciendo caso omiso, ¿no?, a lo que los propios inspectores estaban viendo. Entonces, un poco eso, si podía rescatar el tema un poco de los transgénicos y abundar un poco en cómo conseguir esa independencia en la regulación y demás. Gracias. Bien, pues Bueno, muy 4 bien. temas. Bueno, yo voy a tomar la pregunta de la Cooperación al señorita, desarrollo. la vial y la del joven que acaba de hacer una pregunta sobre regulación. Con respecto a la cooperación, yo creo que está de alguna manera, al cambiar la naturaleza y el grado de desarrollo de los países, también cambian las necesidades de los países. Cualitativamente, la América Latina de hoy no es igual que la América Latina de hace 40 años en lo que necesita, cuando la Alianza para el Progreso, por ejemplo. Como tampoco es igual la cooperación que requiere Haití a la que requiere Uruguay. Eso es lo primero, entender que cada país está en un grado de desarrollo que requiere cierto tipo de cooperación. Yo creo que sobre eso hemos ido aprendiendo. Creo que lo importante es que los países, llamamos de renta media, necesitan cooperación y necesitan asociarse para cooperar. Por ejemplo, usted destacó la llamada cooperación sur-sur.
nosotros en la Secretaría Iberoamericana tenemos un pequeño grupo de gente que está trabajando en evaluar cuánto significa hoy la cooperación que hacen entre sí los países. Y hay un inventario anual de eso y un documento que se produce que lo pueden conseguir cuando usted conoce la casa, así que no. Yo creo que entonces de alguna forma lo primero es tratar de que la cooperación se adapte a las necesidades del país. Nosotros hoy precisamos fundamentalmente cooperación en materia de educación, en materia de tecnología, mandar gente al exterior, asociarnos con instituciones académicas para investigar en forma conjunta, en fin. La naturaleza va cambiando, pero la cooperación sur-sur, en el caso de América Latina, está tomando una importancia cada vez más creciente. Y eso es muy positivo. Que yo le diría, miremos la cooperación como algo dinámico, donde los países, ahora, hay países que están, por ejemplo, un país como Haití que quiere, hay que hacer todo en Haití. Y ahí la cooperación entra por todas las puertas. Usted se lo puede imaginar, porque es un país que está en un estado realmente catastrófico y hay que ayudarlo por todo, comenzando por construir un estado que no lo tiene. Entonces es muy difícil. El Haití hoy es una gran colección de ONGs, bueno, pero un país no es una colección de ONGs, por mayor grande el número que tenga de ONGs. En fin, lo que le quiero decir es que cada país es una realidad, va cambiando y que de alguna manera la cooperación sur-sur juega un papel importante. Respecto a la pregunta suya, Vial, le agradezco mucho. Nosotros hemos organizado hace un año un gran evento en Madrid, donde fueron más de 1000 personas con todos los países representados, las grandes agencias internacionales vinculadas al tema vial. Es un gran tema de preocupación porque es una de las grandes causas de mortalidad que hay en el caso y eso es un problema que realmente está preocupando mucho hoy en la región. Tenemos una segunda conferencia, ahora la hacemos en el mes de mayo, ¿no es así? En el mes de mayo tenemos otra segunda gran conferencia junto con Naciones Unidas, junto con el Banco Interamericano, junto con la Organización Internacional dedicado en México. Y estamos lanzando campañas en esta materia y luego habrá una reunión importante en la Argentina. Es decir, el tema está en el debate en América Latina y es realmente un problema al que se le está prestando mucha atención, creciente, y como le digo, el segundo foro lo tenemos ahora a mediados de mayo en México y habrá después otro en la Argentina. Y respecto a su pregunta de la cooperación, no me haga entrar a juzgar los temas nacionales, perdóneme, pero yo no puedo entrar a juzgar a ningún país en particular, pero lo que sí le diría es lo siguiente. En general, la gran falta de control tuvo lugar en los Estados Unidos y en Europa en buena medida. Yo no pondría a España en esa categoría, le diría cuando comparo, porque la verdad que el control que hace el Banco de España, que hizo sobre los bancos, es realmente bastante impresionante. Incluso se ha puesto como un ejemplo al Banco de España de control del sistema bancario. El Banco de España tiene 60 o 70 inspectores permanentes en el Santander, en el BBVA. Es decir, que algo que se puso de relieve en la crisis es que España no estuvo en ese tipo de problemas que vivieron otros países. Ha tenido otro problema, que son el problema de las cajas, donde está ahora involucrado en un proceso muy activo de reforma. No voy a entrar en ese tema. Además estoy en una caja, menos todavía en un banco. Se puede imaginar que no voy a hablar del tema delante del presidente de la caja. Yo creo que a mí me parece que España escapa un poco a esa crítica y, como digo, se ha puesto de ejemplo. Es decir, la gran banca española es sólida, una banca muy sólida. Y eso tuvo que ver mucho con la forma como el Estado estuvo cerca a través del Banco de España. Y es lo que le puedo contar. Sí, me gustaría también empezar por la cuestión de la cooperación. Yo creo que UNASUR es un ejemplo de cooperación sur-sur, ¿no? Además de un bloque de países, un bloque político y económico, es de cooperación, porque lo más intensivo que se hace hoy en UNASUR, además de la función de bloque político, es la cooperación entre las instituciones de educación, de salud, incluso de defensa. Hay un Consejo de Defensa. Nosotros, doctor Iglesias, estamos creando el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, en Río de Janeiro, con la intención, es una institución de los 12 países, con la intención de intercambiar experiencias, innovaciones en políticas de salud y innovaciones en gestión de servicios de sistemas de salud, porque hay vida en Sudamérica. La vida no está, digamos, nosotros identificamos
uma enorme quantidade de recursos dentro de Sudamérica, recursos tecnológicos, de gente que sabe fazer as coisas, de instituições que sabem fazer as coisas. Então, sobre esse conceito, estamos construindo a dita cooperação Sur-Sur, pero por lo menos em UNASUR, e saúde tem rol muito importante. Eu creio que a cooperação iberoamericana é muito importante também. Por exemplo, eu entendo que Espanha ha hecho uma interessante opção por o desenvolvimento das biotecnologias, por exemplo. E biotecnologias nos interessa muitíssimo em Sudamérica, não? Tanto as biotecnologias verdes, que são aplicáveis à agricultura, quanto as biotecnologias rojas, que são as biotecnologias aplicadas à saúde humana. Há essa divisão, rojas e verdes, pode ser outra coisa. Mas também, por exemplo, eu creio que as tecnologias, se querem, ou os desenvolvimentos de inovações políticas no campo da saúde, há montones de coisas que os portugueses fazem e lo hacen também os espanhóis, que nos interessa muitíssimo, e vice-versa, é decir, tecnologias de gestão de sistemas de saúde. Só para dar dois exemplos muito extremos, não? De coisas muito extremas. E nós trabalhamos bastante com este conceito, digamos, de uma cooperação estruturante, é decir, temos que pensar em criar instituições que são importantes para construir as políticas e desenvolver as coisas e que sejam sustentáveis, do ponto de vista técnico, científico e do ponto de vista econômico. E segundo, isto passa por a formação de recursos humanos centralmente. Eu creio que todas as crises que nós vemos, por exemplo, nos países lusofônicos de África, os países africanos de língua oficial portuguesa, é a crise del capacity building. Eles não têm gentes, não? Para fazer que as instituições funcionem. Então, esse é um tema que nós denominamos, enfim. Só uma anedota. Quando examinamos o tema cooperação, os anglosajones dizem países recipientes, ou recipient countries, e donor countries. Nós tratamos de não chamar recipiente ou donor, e sim partners, é decir, países sócios, não? Porque uno aprende de todas as formas, é uma mano de dupla via, não? Muito importante. Bueno, com relação à segurança vial, é uma questão, a meu juízo, eminentemente intersetorial. Tem que ver profundamente com saúde, por todas as consequências, por exemplo, que tem sobre, em América Latina, em muitos países, a primeira causa de morte são as enfermidades cardiovasculares, a segunda são as causas externas, onde o trânsito, o tráfico, ou seja, o tema da segurança vial. Mas também vamos recordar que a maior parte de los acidentes está involucrado no uso de álcool. E o uso de álcool é uma situação eminentemente comportamental e de saúde. Então, por lo menos 80% de los acidentes, das muertes em las vías públicas estão involucradas com o uso de álcool. Claro, é muito importante os coches, as vias, mas também este tema que é eminentemente sanitário e comportamental. E uma observação sobre os transgênicos. Eu também creio que é um tema eminentemente intersetorial, porque tem que ver pouco que efeitos teria a largo prazo sobre a saúde humana, alimentos transgênicos, por exemplo. Mas me gostaria é um tema de agricultura, é um tema de ambiente, não é um tema multidimensional. Mas me gostaria de recordar, porque acho que tem aí um tema que é, digamos, certo, não é preconceito, sino, bueno, é que muitos medicamentos são transgênicos, em última análise. Por exemplo, hoje dia, os biofármacos são produzidos por transgenicidade. São por expressão gênica, por exemplo, da Escherichia coli, que é uma bactéria, e é programada para produzir, por exemplo, produtos como eritropoetina, e que têm utilização humana. Então, eu creio que o tema dos transgênicos temos que tratar com muito cuidado, porque há um preconceito enorme com relação aos transgênicos, e eu creio que é outro assunto que será objeto do século XXI, com certeza, e faz parte dos transgênicos do grande campo das biotecnologias, sejam verdes, sejam rojas, não?
Estupendo, pues damos por concluido este debate y pasamos a la clausura. Alcalde, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como tú eres un poco excéntrico. Lo dejamos acá, ellos, que vengan para aquí. No, nos vamos. Vamos. Vamos abajo nosotros. No. Si ¿quieres intervenir? Desde aquí. Y el presidente de la caja. No. Claro, entonces casi mejor que suban, ¿no? ¿De abajo? Para que el alcalde cierre, bueno, lógicamente... Un momento el micro. Bueno, para que el alcalde, como máxima autoridad y gran pensador también, cierre el acto, simplemente quería agradecer en nombre de la Caja la celebración de este seminario de pensamiento que lleva unos cuantos años. Por supuesto, felicitar a todos los que han intervenido, también a los que han asistido, y animar y seguir apoyando a los que organizan, porque a veces no estamos en tiempos fáciles, pero hay que seguir perseverando. Yo creo que si siempre es bueno el pensar y reflexionar, quizás en los momentos actuales todavía esto cobra una mayor importancia. Incluso nos damos la oportunidad a veces de pensar en global, y quizás también desde esta reflexión que estamos, o de esta crisis que estamos viviendo más en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, quizás también nos haga cambiar a veces esa concepción centro-occidental, o mirada en nosotros mismos, y quizás también de esta crisis podamos aprender y reflexionar desde un punto de vista global, y no solo mirándonos nosotros mismos, sino mirando al mundo en su conjunto. Así que no me queda sino agradecer que para esta casa es un orgullo la celebración de este seminario. Sí, yo únicamente quería agradecer la presencia y la participación de todos los que han estado en esta cuarta edición del Seminario Atlántico de Pensamiento, que ha alcanzado un nivel verdaderamente ejemplar. Es poco el tiempo que dedicamos en la sociedad del siglo XXI a pensar, a reflexionar. No digo ya los políticos, eso ya es un fenómeno atípico, ¿no? Pero la universidad, para no alejarme del campo del sentido común. Sin embargo, yo tendría muchas cosas que plantear y solo voy a hacer referencia a un tema frente a cierta confianza en los propios recursos, en los avances de los pueblos, que tanto Enrique como el profesor de Vox han hecho respecto a Latinoamérica. Yo decirles que me parece estupendo y que hay que ser optimistas, pero que yo estuve la última semana del pasado mes de agosto enviado por la Agencia de Cooperación Española en Guatemala a impartir un curso, una conferencia sobre el tema de la funcionarización o no de los empleados de los ayuntamientos del Caribe, donde a mí me resultó verdaderamente alucinante que todavía hoy, salvo la República Dominicana, exista el sistema del siglo XIX de cambia el gobierno, cambia el partido y salen todos los que trabajan en ese ayuntamiento. O sea que ese era el debate, si era bueno laboralizar, estabilizar, funcionarizar. Bien, y al margen de esta cuestión que se celebró allí en la bellísima ciudad de Antigua, la visita que hice, a mí se me pusieron los pelos de punta. Ver en un recorrido, volver a imágenes quizás de la infancia, de aquellos camiones que en lugar de las guaguas o de los autobuses transportan a los ciudadanos en las zonas indígenas, me pareció tremendo. Bajo la lluvia, sin paraguas y hacinados en camionetas, ¿no? Entonces, niños de 11 años que me entraban en la cafetería a vender objetos, souvenirs, ¿no? Recuerdos. Y le dije, ¿y tú cuántos años tienes? Yo, no, yo estudio en la escuela, ya estuve. Nada.
Es decir, esa fotografía sigue estando ahí, sigue siendo realidad, y lo mismo tenemos el continente vecino, es Centroáfrica, que se encuentra similar, aparte del caso de Haití que se ha mencionado. Entonces, quisiera hacer esta reflexión para recordar, para sensibilizar, que parece que la cooperación se desarrolla en unos términos ya de intercambios tecnológicos, como se ha dicho, de facilitar la presencia de ciudadanos, de estudiantes o de profesores en países más tecnológicamente desarrollados. Yo creo que todavía queda un campo para la cooperación a nivel básico tremendo, ¿no? En algunos lugares de Latinoamérica, y que debemos seguir con esta preocupación y este sentimiento, no digo de culpa como ciudadano de país, a pesar de la crisis, con unos niveles de bienestar mayoritarios en el que nos encontramos en la Unión Europea, por muy ultraperiféricos que seamos dentro de la Unión. Y eso es lo que quería únicamente añadir, pues es que no estoy criticando a nadie, pero simplemente que nos queda mucho, que les queda mucho a la gente joven, los que tienen que mirar al futuro, para seguir trabajando en esa fraternidad de la que el profesor Iglesias habló en su intervención. Muchísimas gracias a todos.